éxito. Tendrían que haber sido enjuiciados en primer lugar, pues muchos comandantes supremos de la institución y evidentemente los altos mandos del ejército. No, y hubieran sido, ya déjate enjuiciar, a lo mejor ni hubiéramos llegado a eso, pero sí hubiéramos llegado a que hubiera habido muchas personas llamadas a declarar o a dar su testimonio dentro de la Comisión de la Verdad. Y no me estoy refiriendo a los sobrevivientes de la represión, a los familiares, sino a esa clase política que también sobrevivió, a la clase política del régimen autoritario, y muchos evidentemente no iban a querer dar su testimonio. Por ejemplo, hubiéramos llamado a Julián Slim, que fue subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, que ya murió, pero que era el operativo. Era hermano de Carlos Slim. Exacto. Lo hubiéramos llamado, se hubiera llamado una comisión de la verdad. Sí, es más, ya dejémonos del riesgo de juicio. A lo mejor una comisión de la verdad que no hubiera terminado en juicios, pero que sí hubiera llevado a públicamente explicar las desapariciones y la represión en general en este país. Hubiera tenido muchos costos políticos. Y es que eso ha impedido también que se haga la comisión de la verdad. Que se llegue a la verdad y que se lleve a la justicia. Pero no solamente por parte de los perpetradores, ¿no? Sino también de la clase política. Por ejemplo, ¿por qué los partidos de izquierda, ¿no? El PSUM, que después se convirtió en PRD, nunca asumieron de manera, como nunca estuvo dentro de sus prioridades, la verdad y la justicia, ¿no? Con respecto a este tema. E incluso a su propia historia, porque los 80s casi acaban con lo que era el naciente PRD, ¿no? A finales de los 80s, principios de los 90s. Un montón de asesinados por todo el país. Bueno, aquí hay unas cosas más interesantes todavía. ¿Cuáles son las múltiples responsabilidades que han confluido o concurrido para que en este país no se tenga una comisión de la verdad sobre las detenciones, desapariciones forzadas, como si la tuvo Argentina, como si la tuvo Chile, como si la tuvo Sudáfrica, por ejemplo? Y que incluso, déjame te digo que la Comisión de la Verdad que se propuso en el año 2000, Sudáfrica estuvo en la mejor disposición para asesorar al Congreso mexicano, a los diputados y senadores mexicanos, ya sea que Desmond Tutu hubiera venido a México, porque esa fue la propuesta, de que Desmond Tutu hubiera venido a México como presidente que fue de la Comisión de Sudáfrica, y hubiera dado unos seminarios de Comisión de la Verdad de Sudáfrica para ver qué podían utilizarse aquí en este país, o bien que los diputados y senadores y diputadas y senadoras de este país fueran a Sudáfrica, a su congreso, y allá era todo pagado, ¿verdad? Y supieran lo que era o lo que había sido la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, ¿no? Que por cierto, a los que fueron les regalaron como 20 tomos de los trabajos que hizo la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, ¿no? Y entonces se hizo la propuesta de esa comisión ante el grupo parlamentario del PRD en ese entonces, y de hecho iba a haber una conferencia de prensa para presentarla a los medios. Y la conferencia de prensa iba a estar presidida, por cierto, por Héctor Sánchez. Sin embargo, hay un arreculamiento inexplicable, se suspende la conferencia de prensa, se sabe que se reúne una junta de notables, que quién sabe quién haya sido, con Fox, y según versiones filtradas, la respuesta de ese presidente fue: yo no me voy a bronquear con el ejército y no hay comisión de la verdad. Les puedo, eso sí, decir que haya una fiscalía exclusiva para ver todos los asuntos relativos a las cuestiones que hayan sucedido contra los movimientos sociales, etcétera, la famosa FEMOS. Y punto cerrado. ¿Qué pesó ahí? Lo que tú dices,
lo que quedó de la izquierda, después de haber sido eliminados en esa guerra sucia sus mejores cuadros. ¿Qué pesó ahí también? Que dentro del contexto social, la detención, desaparición forzada no era una prioridad. Claro. Y es más, era algo así como, pues es que eran muy radicales, ¿ves? Eran muy radicales, o sea, como que eran muy, muy ultras, era en el imaginerío, ¿no? Y la otra cuestión, que la acabas de definir, que es la misma clase política. Fox no venía de ninguna lucha social, ni de de ningún estrato desprotegido, ni nada de eso. Él era un gerente de Coca-Cola que por X circunstancia llega a la presidencia de la República y trae dentro de su imaginerío pues todas las cuestiones de un marco teórico y social completamente neoliberal. Y no iba a ser él, así nada más en una mesa a la que dijera las comisiones de la verdad deben estar en este país para conocer qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los responsables, qué condiciones sociales y políticas permitieron estos genocidios y estas atrocidades. Claro. Sino, simplemente te mandaron a una procuraduría que siempre ha tenido fama de corrupta y de proteger a los poderosos. Y además bajo una lógica estrictamente policial, porque la fiscalía iba a determinar delitos cometidos contra una persona o un conjunto de personas por otra persona. O sea, lo que la fiscalía iba a perseguir era delitos, no a establecer y a explicar, como tú dices, cuáles fueron las condiciones, las dinámicas, las lógicas que permitieron y que facilitaron la implementación de estrategias contrainsurgentes como la desaparición forzada de personas, porque eso hubiera implicado cuestionar, pues lo que hemos dicho, cuestionar abiertamente a las instituciones de Estado que participaron en esa contrainsurgencia, a la clase política que algunos aplaudieron abiertamente esa estrategia o la solaparon o la dejaron pasar y voltearon hacia otro lado. Hubiera habido hubiera permitido cuestionar eso, porque hubiéramos sabido cuál fue la participación de cada quien en esos hechos. Y mucha de esa clase política sigue ahora vigente, ¿no? Cambiándose la camiseta, pero está vigente. Pero está vigente, ¿no? A lo mejor no sus mismas, no todos los personajes, porque muchos se han ido ya muriendo o retirando, pero sí los grupos políticos a los que pertenecieron pues siguen estando vigentes y que mantienen práctica, por ejemplo, las clases, y esto se refleja muy bien en las clases políticas locales. Por ejemplo, en Guerrero, pues los Figueroa, ¿quiénes son los Figueroa? Y siguen teniendo poder político y económico dentro del estado de Guerrero. Y fueron los que participaron, permitieron, avalaron las desapariciones masivas en el estado de Guerrero, el asesinato, las masacres en un periodo importante de tiempo en el estado de Guerrero. Bueno, el estado de Veracruz también. Eso se ve muy bien, o sea, a lo mejor a nivel nacional se diluye ahora un poco más. Pero si cuando uno pone la mirada en el nivel local, a nivel estatal, comienza a hacerse más evidente, porque los nombres siguen siendo básicamente los mismos. Sí, hay una línea, vertical siguen ahí, de esa clase política. De esta clase política que participó directamente en estos hechos. Entonces, que ahora, por ejemplo, tengamos miles de desaparecidos por todo el país, miles de cadáveres, no es que sea el resultado directo de eso, ¿no? O sea, porque también eso sería falso, ¿no? Decir que es lo mismo que hace cuando no es lo mismo, es otra cosa. Y no es el resultado directo, sí, pero sin duda alguna, las condiciones creadas por la impunidad en los años de los crímenes cometidos en los años 70 y 80 tienen que ver con esto que ahora estamos padeciendo como país. Y en parte esta articulación entre el crimen organizado, las organizaciones de narcotraficantes y el poder político local, los poderes políticos locales y nacionales, pues está vinculado con
con ese pasado también. Y de ahí también que las comisiones de la verdad en este país no hayan podido aterrizar. Exactamente. Porque evidentemente esto hubiera salido más tarde que temprano, ¿sí? Y no solo tendrían que haber sido vistos estas alianzas entre los poderes locales y nacionales y los narcotraficantes, sino también cuál fue el papel que jugaron los comandantes supremos del ejército y los mandos del ejército de medios hacia arriba en los genocidios y en las detenciones, desapariciones forzadas y en los diferentes crímenes locales en diferentes poblaciones a través de los jefes de zona militares, ¿no? Eso hubiera completamente, una comisión de la verdad hubiera puesto a descubierto todas esas atrocidades, y el haber llegado a esa verdad hubiera sido un camino ya más fácil para llegar a la justicia. Pero como no lo ha permitido la clase política y institucional de este país, bueno, pues entonces ahora México es una gran fosa. Claro. Mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje, se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes, se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino, se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Patria se volvió nones y pares, se vende hasta el fondo de los mares, se venden sus montañas y sus ríos, se venden sus calores y sus fríos, se venden sus oasis y sus flores, se vende el amor de mis amores, se venden las arenas del desierto. Se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Odios y cariños, se venden los ancianos y los niños, se venden sus males y placeres, se venden los hombres y mujeres,
Se vende en su cercanía y su distancia, se vende el horizonte de la infancia,